que ha sido mi esfuerzo y aporte a la ABDT, pues también te lo hago a ti y a todos los que te acompañan en el consejo directivo. Yo no podía quedarme por fuera de ese calificado grupo de expositores que has tenido a lo largo de estos meses. Así que, aunque ya casi llegando al fin del año, pues aquí estamos presentes y con un sea tributarista. ¿Me escuchan? Sí, Juan, yo te escucho. Ok, perfecto. Sí, entonces, bueno, voy a proceder a compartir con ustedes una presentación de PowerPoint que elaboré, que nos va a permitir de una manera más efectiva poder ir soportando nuestras palabras y que a ustedes les resulte más fácil poder comprender el mensaje que vamos a ir divulgando a lo largo de los próximos minutos. En efecto, como todos sabemos, la ley antibloqueo fue recientemente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y esto nos conduce en primera instancia a evaluar la validez o no que tiene la propia ley antibloqueo y por consiguiente los actos que se dicten con fundamento en ella. Sin entrar en grandes profundidades, para no consumir tanto tiempo en este punto que ya es bastante conocido por todos, pues ya ha sido denunciado con suficiente fundamento lo que es la ilegitimidad de origen y de desempeño de la Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto fue convocada, instalada y ha operado al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentalmente de lo que disponen sus artículos 347 y 348. Al tener un origen y un desempeño ilegítimo la Asamblea Nacional Constituyente, insistimos, todo lo por ello actuado está viciado igualmente de nulidad. Pero más allá del origen y el desempeño de la Asamblea Nacional Constituyente, un instrumento de este tipo, al que se le ha dado por llamar ley constitucional, difícilmente puede encontrar cabida dentro de lo que es nuestra Carta Magna. Es posible, según posición de algunos juristas venezolanos, que se hable de leyes constitucionales, en nuestro caso, como por ejemplo cuando el artículo 157 de la Constitución contempla la posibilidad de una redistribución de competencias administrativas y de incluso poder tributario entre la República, los estados y los municipios. Y algunos consideran que eso es una ley constitucional porque reforma, modifica lo que es la distribución originaria de poderes y competencias previsto en la Constitución. Sin embargo, se trata de unos instrumentos muy excepcionales y que además están sometidos en su proceso de legislativo a lo que se llama un régimen agravado, en el sentido de que se requieren, por ejemplo, de unas mayorías absolutas o específicas para que los parlamentarios puedan aprobarlas. Por otra parte, cuando se interpreta el artículo 334 de la Constitución, también algunos han considerado que pudiera darse cierta cabida a las llamadas leyes constitucionales. En nuestra opinión, creemos que este tipo de instrumento no encuentra propiamente cabida en nuestra Carta Magna, pero en caso de que tuvieran excepcionalmente entrada dentro de nuestro texto fundamental, lo que sí es cierto es que un instrumento como la ley antibloqueo no sería uno de esos casos de excepción. Adicionalmente, el contenido en sí y las disposiciones y las facultades que se pretenden conferir al Poder Público Nacional a través de la ley antibloqueo resultan manifiestamente contrarias a numerosos artículos de la Carta Magna, entre ellos todos los que están allí enumerados en la lámina, y esto va a traer como consecuencia actuaciones de origen ilegítimo, pero también contrarias al texto constitucional. Tal vez la expresión más grotesca
de este conflicto que se va a presentar entre la ley, que se presenta entre la ley antibloqueo y la Carta Magna venezolana, es la facultad que se le ha otorgado en principio al Ejecutivo Nacional, pero a mi modo de ver pudiera llegarse a interpretar también como extensiva al resto de las ramas del poder público, de inaplicar normas legales y sublegales, incluso las de rango orgánico, lo que es un tema fundamental para la materia petrolera que nos tomará los próximos minutos en cuanto a nuestro tiempo y explicación. Esta norma de la ley antibloqueo, que es fundamentalmente la 19, pero complementada también con el artículo 21 y la disposición final o transitoria primera, nos conduce a la figura del control concentrado y control difuso de la constitucionalidad de los actos, y que tradicionalmente se le ha reconocido como exclusivo del Poder Judicial, aun cuando hay parte de la doctrina, por ejemplo, hay un trabajo de Gabriel Ruán en donde él sostiene que ese control difuso también es susceptible de ser ejercido por los funcionarios de la administración pública, es decir, del Poder Ejecutivo, sobre todo tomando en cuenta lo que establece el artículo 25 de la Constitución. En todo caso, más allá de esa discusión de si ese control es exclusivo del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, lo que sí es cierto es que en el marco de nuestra Constitución se circunscribiría única y exclusivamente a aquellos casos en que estemos en presencia de normas que se presume o se asumen como violatorias al texto constitucional. Pero resulta que la ley antibloqueo no faculta a la inaplicación de normas por razones de inconstitucionalidad, sino porque en un momento determinado el Ejecutivo Nacional las considere que son inapropiadas, que son un obstáculo, que entorpecen o enlentecen lo que es la toma de decisiones, es decir, que no necesariamente tiene por qué mediar un vicio de inconstitucionalidad que se presuma respecto de la norma, todo lo cual es altamente peligroso. Insistimos pues entonces que tanto la Asamblea Nacional Constituyente, la ley antibloqueo y los actos que con fundamento en ella se dictan, en nuestra opinión, estarían viciados de nulidad absoluta por inconstitucionales. Entrando un poco al tema del impacto de la ley antibloqueo en el ámbito económico, lo primero que salta a la vista y que merece un comentario son las declaraciones que dio Nicolás Maduro en una rueda de prensa que organizó la Presidencia de la República el 28 de octubre de 2020, en la que un corresponsal extranjero le preguntaba que cuáles eran las expectativas que tenía el presidente de la República frente a la entrada en vigencia de la ley antibloqueo en el marco de lo que pudieran ser las inversiones extranjeras. A ello respondió Nicolás Maduro que con la ley habilitante podemos hacer todo. Esa afirmación de Nicolás Maduro es muy reveladora porque nos da a entender, atándola con lo que es el contenido de esta ley antibloqueo, que el Estado de Derecho pareciera convertirse en un obstáculo para la reactivación de la economía venezolana y que de alguna manera el Ejecutivo Nacional necesita deslastrarse de ataduras, de controles y de disposiciones normativas y poder actuar con absoluta libertad. Esto es indudablemente muy peligroso y pareciera conducirnos a un retroceso en el tiempo de más de 200 años hasta la época del Estado absolutista, en donde reinó o fue su figura estelar el llamado Rey Sol, Luis XIV de Francia, cuya gestión se caracterizó o se identificó con el lema del Estado soy yo. Pero a su vez esto demuestra que si el Estado de Derecho o llamémoslo más bien el ordenamiento jurídico que durante estos 21 años se ha venido estructurando, se convierte hoy día en un obstáculo, en un freno, en un fardo que ya le pesa mucho al Poder Público Nacional, es porque entonces se está reconociendo el fracaso tanto del modelo jurídico como del modelo económico que se ha venido instaurando desde hace 21 años, como antes señalé. La premisa fundamental que hay que tener siempre dentro de lo que es la economía es que esta tiene sus propias reglas del juego, que ella no responde a la fuerza bruta
que supone el ejercicio desmedido del poder. Así que el que se dicte una ley, el que se amenace con cárcel, con juicios a los agentes económicos, no conduce a un resultado distinto que el que la propia economía impone o tiene como lógica. Si bien ello es cierto, no podemos ser ingenuos y hay que admitir que cualquiera sea el escenario que se vaya a presentar, siempre habrá quienes estén dispuestos a aventurarse a participar o a transitar por ese camino y, como se dice coloquialmente, pescar en río revuelto. Respecto de este tipo de agentes económicos que estén dispuestos a participar en esta aventura, lo que sí es importante alertar desde ya es que no será posible para ellos, en caso de que surja algún contratiempo en el camino, alegar lo que se denomina la presunción de buena fe en la contratación administrativa, porque creemos que el juego está más que cantado y estamos más que claros en que todo lo que se actúe en lo sucesivo estará viciado de nulidad por razones de inconstitucionalidad. Lo que comienza mal, mal termina. Y no será un acto normativo inválido ni una gestión de gobierno arbitraria los que logren encauzar a la economía venezolana y mucho menos aplicando la misma receta que la condujo al abismo en la que nos encontramos hoy día. Desde el punto de vista institucional, uno pudiera evaluar o considerar que la gestión del poder público nacional en lo económico del Estado en la economía, que ha desarticulado y desconocido por completo lo que es el modelo económico que está previsto en nuestra Constitución. Pero por otra parte, hemos sido víctimas o hemos evidenciado una constante violación del ordenamiento jurídico, lo que ha desmontado por completo al Estado de Derecho consagrado en nuestro texto fundamental. Los fraudes electorales están al orden del día y son cada día más groseros y numerosos, todo lo cual ha atentado contra el sistema democrático previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y si medimos la gestión gubernamental en indicadores que tengan que ver con lo económico, con lo social y con lo institucional, y especialmente con el tema de los derechos humanos, pues no tenemos otra conclusión que la de calificar a esa gestión como totalmente negativa, al punto de haber llevado a la población venezolana a vivir en una situación de total injusticia. Por consiguiente, esa consagración del Estado venezolano como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia en el artículo 2 de nuestro texto fundamental dista mucho de lo que es la realidad actual, que más bien nos permitiría calificar a el Estado como uno totalitario y fallido. Desde el punto de vista económico, la política que se ha venido instrumentando a lo largo de estos 21 años pudieran resumirse en tres grandes bloques o tres grandes mecanismos. Uno, el de la publicalización, es la facultad basada en el artículo 302 de la Constitución de reservar el ejercicio de determinadas actividades económicas al Estado. Es muestra de ello el caso de los hidrocarburos líquidos, el tema de la petroquímica, la minería, pero muchos otros que existen en el ordenamiento jurídico actual. Por otra parte, el Poder Público Nacional ha llevado a cabo, y fundamentalmente el Poder Ejecutivo, una labor dirigida a la nacionalización de una serie de bienes que estaban en poder del sector privado, y esto lo ha llevado a cabo a través de compras, de expropiaciones, pero en la gran mayoría de los casos a través de vías de hecho que al punto de que se les ha considerado en muchas oportunidades como confiscaciones. Por otra parte, ha habido una política de estatización, entendida esta en una de sus vertientes, que es la de el rol regulador excesivo del Estado, que se ha traducido en mecanismos como los controles de precio, los controles de cambio, el régimen tributario tan severo, tan estricto y alto que existe en cuanto a presión tributaria, pero también la imposición de una serie de cargas administrativas que han hecho bastante ineficiente y poco rentable el ejercicio de la actividad económica, pero todo ello arropado por lo que se llama la
el derecho penal del enemigo, en donde el empresariado ha tenido que vivir en unas constantes zozobra bajo amenazas de prisión, de demandas, de incautación de bienes, todo lo cual pues ha conducido sin lugar a duda a que el diagnóstico económico que existe en el país actualmente se pueda expresar en indicadores tan negativos como una reducción constante y profunda del Producto Interno Bruto, una hiperinflación que ya es considerada a nivel mundial como la más larga en el tiempo que ha existido en la historia, una destrucción de nuestro signo monetario, un retroceso de la producción petrolera que nos ha llevado a la década de los 40 del siglo pasado, un endeudamiento que también se considera el más alto del mundo, un deterioro de la infraestructura del país y de la calidad de servicios, todo lo cual tenía que necesariamente traducirse en una reducción considerable de lo que es el sector privado empresarial nacional y por supuesto de la inversión extranjera. Dicho esto, a partir del 5 de enero de 2021, en el cual ya se habrá instalado la Asamblea Nacional que resulte del proceso eleccionario que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, ¿cuáles pudieran considerarse, si es que es posible hablar de reglas, cuáles serían esas reglas del juego desde el punto de vista jurídico? Por un lado, tendríamos a la ley antibloqueo y todas las facultades y posibilidades de acción que ella supondrá para el poder público nacional, pero continuaremos teniendo decretos que acuerden el estado de excepción y emergencia económica, porque también en las disposiciones finales de la ley antibloqueo se alude a estas medidas, no solo porque ya están vigentes, sino porque seguramente continuarán instrumentándose. Tendremos las normas de rango legal y sublegal que conforman el ordenamiento jurídico ordinario venezolano. Tendremos entonces las leyes que empiecen a ser sancionadas por una Asamblea Nacional que entonces sí será reconocida al menos por Nicolás Maduro y por el Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando se iniciará con la mácula de su desconocimiento por parte de importantes sectores democráticos a nivel mundial, como es el caso de la ONU, como es el caso de la Unión Europea, que ya se han pronunciado al respecto. Ya lo había hecho también Donald Trump. Veremos cuál será la postura que asuma en esa materia Joe Biden, pero lo cierto es que es una Asamblea Nacional que con un origen ilegítimo evidente, sin embargo, se instalará y legislará. Y no nos cabe la menor duda que una de las primeras leyes que serán dictadas por esa Asamblea Nacional pudiera ser una ley habilitante que permita nuevamente a Nicolás Maduro regular muchas materias vía decretos leyes, tal como ocurrió durante los gobiernos de Hugo Chávez y el primer gobierno de Nicolás Maduro, en donde hubo un total de 6 leyes habilitantes. Finalmente, hay que aludir a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la que hemos colocado en última instancia intencionalmente, porque si bien normalmente es la cabeza del régimen jurídico de cualquier país, en este caso, bajo esta filosofía y esta política que pretende implementar el poder público nacional, pareciera que la Constitución queda relegada a un segundo plano. Lo cierto es que esas reglas del juego conducirán a un escenario signado por la inseguridad jurídica, que insistimos, es el peor elemento que puede estar contaminando un ambiente para que la actividad económica se lleve a cabo con éxito. Si fuera poco lo que acabamos de señalar, no solo la inseguridad se va a generar o las limitaciones se van a generar producto de normativa interna, sino que también existen una serie de acciones o medidas que han sido adoptadas a nivel internacional por algunos estados u organizaciones que impactan el ejercicio de la actividad económica en Venezuela. La más evidente o representativa de ellas, y que son las que ha denominado la ley antibloqueo medidas coercitivas unilaterales, son las órdenes ejecutivas que han dictado presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica como Barack Obama y Donald Trump. Insisto, habrá que ver cuál será la política que en esa materia adopte Joe Biden. Pero en caso de que esta política sancionatoria continúe, nos preguntamos
hasta qué punto le será factible a la OFAC, es decir, al Tesoro norteamericano, implementar licencias que flexibilicen o que liberen de los efectos de estas sanciones a empresas norteamericanas que operen en Venezuela, si estas empresas estuvieran operando en base a contratos que han sido celebrados con base a la ley antibloqueo y que por consiguiente son contratos viciados de nulidad. Pero que lo mismo pudiera ocurrir respecto de contratos o actuaciones de US Person basadas en leyes dictadas por una Asamblea Nacional desconocida en cuanto a su legitimidad, o con base a decretos de emergencia económica que sabemos también están viciados de nulidad por diversas razones. Entrando a el contenido de la ley antibloqueo y cuáles son los objetivos que en lo económico ella persigue, debemos destacar que en su articulado, específicamente en el artículo 18, se enumeran las siguientes. Por un lado, generar fuentes de trabajo, incrementar el valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población, fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país, alcanzar la plena soberanía sobre las riquezas naturales y proteger los derechos, intereses y el patrimonio de la República y de terceros, incluidos otros estados que hayan invertido en el país. Si vemos cada una de estas objetivos o fines que se persiguen con la ley antibloqueo, nos podremos dar cuenta de que todos y cada uno de ellos están expresamente consagrados en el texto constitucional. Por consiguiente, no representan ninguna novedad. Entonces, pareciera que la novedad vendrá dada es por la modalidad o la manera a través de la cual esos objetivos se pretenden conseguir. Entre ellos, si uno ve el contenido completo de la ley antibloqueo, podemos destacar como posibles medidas que tiene previsto el Poder Público Nacional llevar adelante la inaplicación de normas legales y sublegales, incluidas las orgánicas, la implementación de fuentes de financiamiento de magnitud que podrían abarcar tanto operaciones de crédito público como endeudamiento, así como también eventualmente medidas de carácter tributario, reorganización de empresas del Estado dentro y fuera del país, que este es un tema vital para lo que nos ocupa en esta intervención relacionada con el tema petrolero, nuevas modalidades de administración de activos y pasivos, mecanismos excepcionales de contratación, estímulo a la inversión privada e incorporación de activos en poder del Estado, producto de medidas administrativas o judiciales, y el levantamiento de restricciones en la comercialización de ciertos bienes. Entonces, estas medidas ya nos dan un indicio de que lo que se procura es trabajar en un esfuerzo por desnacionalizar, despublicalizar y desestatizar algunos sectores que se consideren estratégicos. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pudiera producirse un levantamiento de reservas o una flexibilización de las reservas, la venta de bienes, dentro de lo cual entraría la tradicional figura de la privatización mediante venta de acciones que pertenezcan al Estado a particulares, o también entraría aquí en acción lo que es la concesión de la gestión de servicios públicos, entre otros. Sectores prioritarios, sin lugar a dudas, los hidrocarburos líquidos y gaseosos, el minero, especialmente en todo lo que tiene que ver con los minerales estratégicos, oro, coltán, diamantes, hierro, diamantes, y cualquier otro que esté previsto en esta ley que se dictó reservando esta materia, el petroquímico, el eléctrico y el de las telecomunicaciones. Eso entre muchos otros. Lo cierto es que dadas estas características irregulares con base a las cuales se pretende incentivar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en el país, pareciera claro que los primeros llamados a atender esa nueva estrategia que el Ejecutivo Nacional lleva adelante son los inversionistas que provengan de países aliados al gobierno de Nicolás Maduro, pero también esa nueva camada empresarial nacional que ha venido consolidándose a lo largo de estos 21 años, y esta figura de fondos de inversiones que también se viene implementando últimamente y que suscita la gran incógnita
de saber quiénes son los que están detrás de esos fondos de inversiones. Esto se traduce entonces en la conclusión de que no necesariamente los mejores ni plenamente identificados serán quienes intervengan en esa ambiciosa misión que tiene el Ejecutivo Nacional de reactivar la economía nacional. Entrando ahora sí, vistas estas consideraciones preliminares, a el sector que nosotros consideramos es prioritario dentro de cualquier iniciativa dirigida a reactivar la economía nacional, empezaremos a hacer algunas consideraciones sobre lo que pudieran ser las implicaciones de la ley antibloqueo, y no solo de la ley antibloqueo, sino de ese nuevo escenario que les describí, que arrancaría a partir del 5 de enero de 2021 en el sector de los hidrocarburos líquidos. Y decimos que es prioritario este sector, no solo por la experiencia, la trayectoria y lo que ha representado históricamente para el país, sino que por ponerles en números ese carácter prioritario que tiene el sector, podemos ver que, por ejemplo, para el año 2010, la renta petrolera representó a nivel presupuestario alrededor de 90.000 millones de dólares. Para este año 2020 apenas se pretende llegar a alcanzar la cifra de 2.300 millones de dólares. Cuando en el año 1998, ya bajo el esquema de la ley orgánica que reserva el Estado de la industria del comercio de los hidrocarburos, se logró el máximo nivel de productividad, que fue de 3.300.000 barriles diarios versus los 393.000 barriles diarios que aproximadamente tenemos hoy día. Vemos pues en esas brechas la gran diferencia y el gran potencial que hay de volver a esos niveles y con ello generar un ingreso público importante y los efectos multiplicadores que sobre el resto de la economía indudablemente tiene el sector petrolero. Decimos que es prioritario no solo por estas cifras, sino también porque si analizamos el contenido del anteproyecto de ley antibloqueo que fue presentado por Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, podíamos allí detectar la existencia de 3 artículos que clara y expresamente estaban referidos al sector petrolero. Esos artículos fueron suprimidos de la versión que finalmente se aprobó. Sin embargo, el artículo 25 de la ley antibloqueo hoy día vigente recoge el espíritu de esas normas suprimidas y son perfectamente aplicables al sector de los hidrocarburos líquidos. Dentro del contenido de la ley antibloqueo, pero también fuera de él, ya tomando en consideración algunas opiniones que han sido reveladas por voceros oficialistas, como entre otros, por Adán Chávez, presidente de PDVSA, se ha indicado que está previsto una reformulación de lo que es la participación privada dentro del ejercicio de las actividades primarias. Expresamente se ha reconocido la posibilidad de un cambio en lo que respecta a la configuración accionarial de las empresas mixtas. No se ha sido tan explícito, pero pudiera también preverse ir un paso más adelante y también contemplar una figura que más adelante explicaré en unos segundos, que es la de convenios no asociativos y que son en definitiva mecanismos de concesión que también considero pudieran implementarse a la luz del artículo 302 de la Constitución, insisto, no con base en la ley antibloqueo, sino si se hacen las cosas ajustadas a derecho y con base a la propia texto constitucional. Pero más allá de una reestructuración en lo que respecta a la participación privada para el ejercicio de las actividades primarias, también admitió Adán Chávez que se estarían evaluando medidas en lo que respecta a la importación de combustibles por parte de particulares, cosa que ya también hemos venido oyendo. También está el tema del cambio en el sistema de expendio de combustibles líquidos a nivel interno y también el tema del comercio externo de crudos, la refinación y bienes y servicios conexos, que recordemos a partir del año 2009 fueron también reservados al Estado. Lo primero
que tendríamos que tener presente a efectos de determinar qué pudiera ocurrir con lo que tiene que ver con el ejercicio de las actividades primarias es cómo pudiera coexistir la ley antibloqueo o una ley que dicte la Asamblea Nacional que se elija a partir del 5 de enero de 2000, que se elija a partir del 6 de diciembre, pero que opera a partir del 5 de enero de 2021, o en un marco de un estado de emergencia económica. ¿Cómo limita o condiciona la materia el artículo 302 de la Constitución, que es el que en definitiva establece la reserva del ejercicio de la actividad petrolera al Estado? Sobre este tema no me puedo extender mucho porque da para una conferencia, pero invito a quienes tengan interés en él que lean el artículo que publiqué en el boletín número 160 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, donde está este tema exhaustivamente desarrollado. Pero en este momento, simplemente decirles que en mi opinión, cosa que no es una opinión uniforme en toda la doctrina nacional, la reserva de las actividades petroleras sí tiene rango constitucional. Que además esa reserva, por mandato del 302 de la Carta Magna, tiene que ser instrumentada por la Asamblea Nacional a través de una ley, pero no de cualquier ley. Tiene que ser una ley que tenga rango orgánico. En lo que respecta al alcance material de la reserva, ciertamente el artículo 302 no da muchas luces, pero al referirse a actividad petrolera, se entiende petróleo como hidrocarburos líquidos y además fundamentalmente en su estado natural, de allí que normalmente o tradicionalmente esa reserva se haya circunscrito a lo que es el ejercicio de las actividades primarias, esto es la exploración, la explotación, la recolección, transporte y almacenamiento iniciales, pero que eventualmente, y así se ha considerado por lo menos a partir del 2001, quedan fuera de ese mandato constitucional que ha de entenderse por actividades primarias o por actividad petrolera, actividades como la refinación o el comercio de los hidrocarburos y sus productos. Además, es importante tener presente que el artículo 302 en combinación con el 303 de la Constitución nos permiten afirmar con contundencia que se trata de una reserva flexible o no absoluta. ¿Por qué? Porque se le da plena cabida a la participación privada y ello se evidencia claramente en el caso del artículo 303, en donde se alude a los convenios de asociación con el sector privado. Y en mi opinión personal, como les decía, esa participación privada no solo puede concretarse a través de convenios asociativos, que son los que dan origen a lo que hoy día son las empresas mixtas, sino también a través de convenios no asociativos, es decir, sería posible, en mi opinión, el ejercicio de actividades primarias por parte del sector privado sin necesidad de que ese sector privado se asocie con el Estado a través de regímenes concesionales. Lo que sí es un mandato por disposición del artículo 303 es que cualquiera sea la modalidad bajo la cual se instrumente esa reserva flexible, siempre en ella tiene que jugar un papel Petróleos de Venezuela o el ente que la sustituya, que siempre tendrá que ser de total propiedad del Estado. Es decir, que cualquiera sea la modalidad de reserva, el Estado siempre debe ser un actor, siempre debe coexistir con cualquier empresa mixta o con cualquier particular que esté ejerciendo a su vez actividades primarias, en forma indirecta a través de un ente que sería PDVSA o el que la sustituya de su total propiedad. Es por eso que por mandato del artículo 3 no es posible la venta de acciones de PDVSA a el sector privado. Lo que sí es posible es la venta de acciones al sector privado de las filiales de PDVSA o de las empresas mixtas. Entrando entonces dentro de lo que es el tema de las empresas mixtas, vamos a referirnos a esta modalidad de la celebración de convenios de asociación entre el Estado, a través actuando él directamente o a través de su instrumentalidad PDVSA, con el sector privado. A partir del 5 de enero de 2021, varios escenarios pudieran presentarse. En primer lugar, que el Ejecutivo Nacional actúe unilateralmente con fundamento en la ley antibloqueo y decida, con base en los artículos 19, 21 y disposición transitoria primera de la ley antibloqueo, inaplicar
al artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la que adoptó ese sistema de empresas mixtas que tiene la particularidad de que se exige una participación accionarial superior al 50% por parte del Estado. Recordemos que fue luego una política interna indicada por Chávez e instrumentada por el Ministerio de Petróleo, quien estableció esa regla inicial del 60% para el Estado, 40% para los particulares, que sabemos que a lo largo del tiempo ha tenido sus excepciones o su flexibilización, pero lo cierto es que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos sí establece como obligación que tenga que ser más del 50% la participación estatal en esas empresas mixtas, y eso ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el desarrollo de la actividad petrolera nacional y que ha conducido a los resultados tan negativos de la gestión de los últimos años. Esto es importante tenerlo presente. Por un lado, con base en la ley antibloqueo, vamos a suponer que entonces el Ejecutivo Nacional decide inaplicar el artículo 22 para entonces liberarse de esa atadura de lo de la participación superior al 50% por parte del Estado. Pero yo me pregunto, y eso lo llamaría yo como una inaplicación de primer grado para que esto se entienda más claramente, pero yo me pregunto si va a ser posible para el Ejecutivo Nacional llenar el vacío que deja la inaplicación dictando un acto que indudablemente no tiene rango de ley, que no emana de la Asamblea Nacional y que mucho menos tiene rango orgánico, sin violentar con ello al artículo 302 de la Constitución. ¿Es que acaso se pretende hacer una inaplicación de segundo grado por cuanto no solo se estaría inaplicando al 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sino que también tendrías que desconocer al artículo 302 de la Constitución? Se ha dicho que la ley antibloqueo no pretende en lo más mínimo desconocer o violentar a la Constitución, pero el pretender regular una materia como la reserva de la actividad petrolera, que está sometida al principio de reserva de ley y además a que sea una ley orgánica, a mi modo de ver, no puede ser llenado ese vacío resultante de la inaplicación con un acto emanado del Ejecutivo Nacional, porque la única manera de respetar la Constitución es que ese acto sea una ley que además debe ser orgánica y obviamente emanada de la Asamblea Nacional. Como ya más adelante veré, aquí tenemos un argumento en contra o de debilidad de lo que he señalado, que es que la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006 ha sido dictada por el presidente de la República, Hugo Chávez, con base en una ley habilitante y por tanto es un decreto ley, caso en el cual entraríamos en aquella típica discusión de si a través de leyes habilitantes se puede regular o no materias que están sometidas al principio de reserva legal. Por otra parte, tendríamos un escenario en el que la Asamblea Nacional, que se instale a partir del 5 de enero de 2021, pudiera también optar por dictar una nueva ley orgánica de hidrocarburos o una reforma de la ley orgánica de hidrocarburos o habilitar al presidente de la República para que sea él a través de decretos leyes quien lo haga. Bueno, en este caso ya hemos señalado que la debilidad radicaría en la ilegitimidad de origen de la Asamblea Nacional, el desconocimiento que buena parte del mundo democrático haría a las leyes que sancione la Asamblea Nacional, y debemos recordar que de ese mundo democrático fundamentalmente provienen los expertos, los inversionistas más atractivos dentro de lo que es el sector petrolero. Finalmente, tendríamos también la posibilidad de que si la Asamblea Nacional habilita al presidente de la República, este pudiera entonces regular la materia a través de decretos leyes, tal cual ya lo hizo en el año 2006. Y yo siempre me he preguntado si es posible, ante una declaratoria de estados de emergencia económica, por más que se restrinjan garantías constitucionales, se supone que esto es una medida coyuntural, puntual. ¿Hasta qué punto puede, con un decreto de emergencia, facultarse a dictar medidas que perdurarán en el tiempo, una vez superada incluso las razones que justificaron esa declaratoria de estado de emergencia? Volviendo entonces al tema de la composición accionarial de las empresas mixtas, habría que entonces, con fundamento en la ley antibloqueo, independientemente de que yo sea inválido, en aplicar al artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos,
Ya les expliqué que, en mi modo de ver, esto implicaría un segundo obstáculo, que es el artículo 302 de la Constitución, al que tendría que desconocer también el Ejecutivo Nacional, y que obviamente eso se va a traducir en una usurpación de funciones con un vicio de nulidad absoluta respecto de la norma que dicte el Ejecutivo Nacional y con base en la cual se pretendan celebrar nuevos convenios de asociación de los que resulten empresas mixtas con una participación accionarial privada mayoritaria, por ejemplo. Ya les dije que tenemos este antecedente de la habilitación a Hugo Chávez cuando se dicta la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006, razón por la cual este tema de que se trata de una materia sometida al principio de reserva de ley, habría que estudiarlo con detalle para ver cómo obstaculiza o no la pretensión que tenga el Ejecutivo Nacional con base en la ley antibloqueo de reformular la participación privada en los convenios de asociación dirigidas al ejercicio de actividades primarias. Por otra parte, aquí va a tener lugar necesariamente una venta de acciones que hoy día están en manos del Estado a particulares. Esos particulares pueden ser los socios actuales de esas mismas empresas mixtas, como podrían tratarse de socios nuevos. Ya vamos a ver ciertas implicaciones que ello tiene. Aquí entonces no solo habría que tomar en cuenta lo que dice la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sino también lo que dice el Decreto Ley Orgánico de Administración de Bienes Públicos y la Ley de Privatizaciones, cuya última reforma, si bien es del año 1997, previo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se considera que sigue vigente, en opinión de muchos, y pudiera tener también allí algunas implicaciones. Pero también pudieran crearse nuevas empresas, caso en el cual el tema será aquí cuál va a ser el rol de la Asamblea Nacional en cuanto a su autorización o no. Sabemos que el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los contratos de interés público nacional deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional cuando así lo indique la ley que regula la materia que constituye objeto de esos contratos. En el caso de los convenios de asociación de los que surgen las empresas mixtas, el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos señala que se trata de unos contratos que sí requieren aprobación de la Asamblea Nacional. En tal virtud, aquí sería necesario que el Ejecutivo Nacional entonces desaplicara también el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos con miras a saltarse la necesidad de obtener autorización por parte de la Asamblea Nacional. Les decía que aquí pueden ser dos escenarios distintos. Una cosa sería si voy a crear una nueva entidad, en ese caso se requeriría esa desaplicación indudablemente. Si lo que voy a hacer es una venta de acciones, eso no está del todo claro, pero ya lo vamos a ver en una lámina más posteriormente. Si vamos a realizar entonces ventas de... Hay una norma también en la ley antibloqueo, que es el 27, que te faculta como Ejecutivo Nacional a adoptar medidas dirigidas a administrar activos de la República. Y dentro de esa administración de activos de la República puede estar pues la venta de bienes, la constitución de gravámenes, el otorgamiento de concesiones para la explotación de esos bienes, contratos para la gestión de los mismos. Y bueno, aquí lo que estaría planteado en lo que respecta a las empresas mixtas es la venta de acciones que hoy día están en manos de la CBP a algún particular, alguna empresa privada nacional o extranjera particular. Entonces, si bien la Ley Orgánica de Hidrocarburos contempla la obligación de que eso sea autorizado por la Asamblea Nacional, en el caso de que se realice simplemente es la venta de acciones entre la CBP y el accionista actual o un tercero, los términos y condiciones de aprobación de las empresas mixtas, lo que prevé en ese caso es una autorización por parte del ministerio, pero no se alude en el caso de la venta de acciones a una autorización de la Asamblea Nacional. Pero este es un punto que habría que estudiar bien. En definitiva, es si se requiere o no autorización de la Asamblea Nacional cuando no se va a crear una nueva entidad, sino que simplemente lo que se va a realizar
es la venta de unas acciones que ya están emitidas, que hoy día están en manos de la CBP y que se transferirían al socio actual de la CBP o a un tercero. Fíjense que otro tema interesante en esta materia es que el artículo 34 de la ley antibloqueo contempla como medida de promoción a la inversión privada la incorporación de cláusulas de resolución de controversia a los fines de generar confianza y estabilidad. En definitiva, aquí lo que pretende es darse cabida nuevamente, a mi modo de ver, a la figura del arbitraje. Recordemos que el artículo 151 de la Constitución establece que todo contrato de interés nacional, salvo que por su naturaleza no lo justifique, se entenderá en él incluida una cláusula conforme a la cual las disputas que no se resuelvan amigablemente serán resueltas por los tribunales y por la ley de la República. En el caso específico de las empresas mixtas, el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en relación a cada una de ellas cerró el paso al arbitraje y lo que hizo fue remitir a los tribunales nacionales la resolución de esas controversias. Igual ocurre con las licencias que se otorgan en materia de refinación. Entonces, en este caso, más que una inaplicación de una norma de rango legal, habría que ver cómo lo que ocurriría es una inaplicación de ese acuerdo de la Asamblea Nacional. En materia de comercio exterior e interno, tenemos que efectivamente, bueno, Venezuela está padeciendo una grave crisis de abastecimiento en cuanto a combustibles, fundamentalmente la gasolina, en donde tenemos un déficit de aproximadamente un 50% de lo que demanda nuestro parque automotor interno, que ya de por sí se ha reducido notablemente en sus dimensiones, y para ello la ley antibloqueo contempla en su artículo 31 el levantamiento de restricciones a la comercialización de ciertos bienes, y esto pues retrata claramente el caso de los combustibles líquidos. Al respecto, lo primero que tenemos que tener presente es que la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en sus artículos del 56 al 58, regula la materia del comercio, tanto interno como externo, y el comercio no está reservado a el Estado. Se contempla la posibilidad de que a través de permisos que otorgue el ministerio se pueda llevar a cabo actividad comercial, salvo por aquellos productos que el Ejecutivo Nacional vía decreto considere que solo PDVSA pueda comercializar. Recientemente, en el mes de mayo de 2020, fue dictado el decreto presidencial 4220 relativo a la exoneración de IVA, aranceles y tasas aduaneras con ocasión a la importación de combustibles. Esto refleja, a mi modo de ver, si uno ve realmente el artículo 56, los artículos 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pareciera entonces que no existe el impedimento de una reserva ni para importar, al menos para importar el combustibles, solo queda esto sujeto a permisologías o trámites administrativos que se canalizan a través del ministerio competente, y esa es la política o la postura que se desprende, adoptó también el presidente de la República al dictar este decreto 4220, y es tal vez la respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho de si un particular puede o no importar combustibles líquidos. Yo creo que sí puede, siempre y cuando, por supuesto, obtenga la permisología y cumpla con todos los trámites administrativos que imponga el ministerio. Pero más allá de la parte legal está el aspecto logístico. ¿Cómo hace un particular para transportar marítimamente a nivel internacional el combustible a la luz de las sanciones que han impuesto algunos estados? Pero una vez que ese producto llega a territorio nacional, ¿cómo se produce el desembarco, el almacenaje, el llenado de camiones, cuando toda esa infraestructura está reservada a PDVSA con base a lo que es la ley de mercado interno de combustibles? Entonces, aquí lo que se pudiera eventualmente plantear es o que esos particulares importen, pero le vendan luego, llegado a puerto venezolano, el combustible a PDVSA, y PDVSA sea quien se encargue
de hacerlo llegar hasta los expendios y que luego otros particulares sean quienes hagan el expendio previa venta que haría PDVSA nuevamente del combustible a esos particulares, porque de lo contrario, vemos difícil la parte logística, tanto de transporte internacional por las sanciones, como del llevado del combustible desde el puerto hasta las estaciones de servicio, cuando la infraestructura está en manos de PDVSA y además está reservada al Estado. A nivel de comercio interno, ya no de importación, y creo que no me va a dar tiempo para poder terminar todos los temas que teníamos previstos. Juan Carlos me indicará, pero bueno, voy a seguir hasta que cumpla los 45 minutos, que ya creo que los cumplí. El levantamiento de restricciones a la comercialización está previsto también en el artículo 31 de la ley antibloqueo, porque a diferencia del comercio externo del que estábamos hablando, en el caso del comercio interno, si bien no está reservado por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 2 años después, en el 2008, sí se reservó a través de la Ley Orgánica que reserva el mercado interno de combustibles líquidos. Y allí se reserva al Estado lo que es la distribución y expendio, pero también lo que es el transporte marítimo, terrestre y de cabotaje y los servicios, y se considera todo esto como servicios públicos. Una cosa que es importante y que tiene que ver con lo que Juan Carlos acaba de mencionar con el caso de Agropatria, es que recordemos que todas estas estaciones de servicios y gandolas, más que haber sido adquiridas por el Estado, como estaba previsto en la ley, en realidad fueron tomadas, de hecho, en posesión por PDVSA y no necesariamente han sido pagadas a sus propietarios reales. Entonces, ¿hasta qué punto es posible en forma legal realizar actos de disposición por parte del Estado de unos bienes que no le pertenecen jurídicamente al Estado porque no han sido pagados a sus propietarios originales? Pero adicionalmente a ello, hemos visto que el precio de la gasolina se ha fijado en 5.000 bolívares el litro cuando está subsidiada y en 0,5 dólares por litro en el caso de las que no está subsidiada. Si los particulares se dedican en lo delante a el expendio de combustible, ¿a qué precio tendría que venderse la gasolina cuando tenemos todos estos costos a los que les aludí con anterioridad, transporte internacional y traslado interno desde puerto hasta la estación de servicio, cuyos montos van a ir variando constantemente y pudieran impactar entonces también el precio del combustible, que no sé hasta qué punto pueda mantenerse estable sin que el Estado tenga que intervenir con algún mecanismo de subsidio. En el caso de la exportación de crudo, tenemos que el artículo 31 nuevamente permite de la ley habilitante, de la ley antibloqueo, el levantamiento de restricciones a la comercialización. Entonces, en este caso, sería necesario levantar o inaplicar el artículo 57 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece que los hidrocarburos, ahora estamos hablando ya no de combustibles líquidos o productos, sino de los hidrocarburos en estado natural, únicamente pueden ser exportados por empresas de total propiedad de PDVSA. Y es por eso que se contempla la obligación de que las empresas mixtas tengan que venderle el crudo que ellas extraen a la entidad de PDVSA que haya sido designada, porque los únicos que pueden exportar crudo en estado natural son las empresas operadoras 100% propiedad de PDVSA. Esto también es un tema que se ha querido flexibilizar para que las empresas mixtas puedan realizar exportación de crudo. En ese caso, pues sería necesario, con base en la ley antibloqueo, desaplicar este artículo 57 o que se produzca una reforma de esa disposición. Juan Carlos, dime tú, en función del tiempo con el que contamos, para ver si tenemos aquí. Juan, puedes tomarte creo que unos 10 o 15 minutos adicionales. Creo que la presentación es amplia y creo que sería un desperdicio no hacerlo. Entonces, Sí. te voy a pedir que continúes. Sí. Tranquilo, que ya no me falta tanto.
Bueno, otro sector sensible es el de la refinación. Sabemos que en Venezuela contamos con una serie de refinerías, también tenemos otras en el exterior, y la capacidad o la potencialidad que tienen nuestro parque refinador es de aproximadamente 1.288.000 barriles diarios, de los cuales actualmente tan solo se están aprovechando unos 200.000 barriles diarios. Ahí pues tenemos también un potencial enorme para reactivar la producción de productos refinados. En este sentido, la ley antibloqueo contempla en sus artículos 27 y 29 la posibilidad para realizar operaciones de administración de activos, así como de medidas que estimulen y favorezcan la participación del sector privado en el desarrollo de la economía nacional. Cuando vemos cuál es el tratamiento que tiene la refinación en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006, lo primero que tenemos que tener presente, como ya dije, es que no se trata de una actividad reservada. Es perfectamente posible que la lleven a cabo particulares a través del mecanismo de licencias. Lo que sí está reservado es lo relativo a la propiedad de la infraestructura refinadora. Es decir, que todas las refinerías que existen en Venezuela, que son previas, por supuesto, al año 2006, son reservadas en cuanto a su propiedad al Estado o a la empresa que indica el Estado, que en este caso es Petróleos de Venezuela. Estas refinerías no solo son entonces propiedad de PDVSA o del Estado, según se quiera ver, sino que también son calificadas como de utilidad pública e interés general. Por consiguiente, no es posible en condiciones ordinarias vender las refinerías a entes privados. Lo que sí se puede hacer hoy día es darlas en arrendamiento, que celebrar contratos de operación, mecanismos de mejoramiento de su infraestructura. Eso creo que es perfectamente posible. La Ley Orgánica de Hidrocarburos sí contempla que las refinerías que se construyan después del 2006, cosa que no ha ocurrido, esas sí no estarían reservadas en cuanto a su propiedad al Estado, y lo único que se exige es que deban responder a un plan nacional aprobado por el Ejecutivo Nacional y que además siempre se configuren de forma tal que vayan orientadas a la producción de combustibles líquidos. Es decir, que en materia de refinación, en realidad, salvo que lo que se quiera es vender las refinerías que actualmente existen en el país, y entonces que se pretenda desaplicar la ley orgánica de hidrocarburos para eliminar esta reserva, bueno, en ese caso sí habría necesidad en el marco de esa ley antibloqueo inconstitucional que desaplicar la ley orgánica de hidrocarburos, pero para construir nuevas refinerías y dejarlas en manos de particulares en lo que respecta a su propiedad y administración y operación, no habría necesidad de aplicar la ley antibloqueo. El otro tema, bienes y servicios conexos. Recordemos que el artículo 30 de la ley antibloqueo señala que se faculta adoptar como medidas todas las que vayan dirigidas a reincorporar los activos bajo administración del Estado, producto de medidas administrativas o judiciales. Y entre otros destaca el mecanismo de la alianza. Entonces, todos estos bienes que a raíz del dictado de la ley orgánica que reserva el Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, que se dictó en el año 2009 y cuyo escenario o epicentro más emblemático tuvo lugar en el lago de Maracaibo, con base en el cual pues se declararon como servicios públicos de interés público y social, obras, servicios y bienes, entre otros, lanchas para transporte de personal, las barcazas con grúas, muelles y diques, entre otros, fueron apropiados por el Estado, más allá de la reserva, también por vías de hecho, porque hasta donde tengo entendido, buena parte de estos bienes no fueron pagados a los particulares y simplemente el Estado tomó posesión de ellos, como lo preveía esa ley, en la medida en que se estuviera negociando el valor a pagarle a los particulares. Entonces, en este caso, repetimos el mismo comentario que hemos hecho anteriormente, de que sería necesario desconocer la existencia de esta reserva, inaplicando ya no una norma, sino la totalidad de la ley, cosa que también nos preguntamos si eso es posible o está
incluso interpretando literalmente la ley antibloqueo, que habla de inaplicación de normas, pero hasta qué punto se puede inaplicar toda una ley. Y por otra parte, cómo regularizar en nuevas manos privadas la tenencia y explotación de bienes que no pertenecen formalmente al Estado porque nunca fueron pagados a sus propietarios originales, que siguen siendo los dueños de esos bienes. Ya finalmente, para referirnos a un punto que es bien controversial, es el relativo a la tendencia o a la intención que pudiera tener nuevamente el Poder Público Nacional de constituir gravámenes sobre acciones de empresas del Estado ubicadas en el exterior. Esto nos conduce al polémico caso de Citgo. Existen alrededor, decía ayer en un evento que organizamos con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, que existen alrededor de 89 empresas en el exterior que son filiales directas o indirectas de Petróleos de Venezuela. Y en caso de que pretendiera instrumentarse algún tipo de gravamen, porque en el contexto de alguna operación de crédito público que se pretenda celebrar o por otro motivo, bueno, por supuesto, lo primero que habría que ver es quiénes son los propietarios de esas compañías, porque muchas veces no es PDVSA exclusivamente, sino que está asociada con terceros y esas decisiones no necesariamente entonces las puede tomar unilateralmente PDVSA, sino que dependerá de lo que digan los estatutos, de cuál es la composición accionarial de esa empresa y además de lo que diga la legislación del país de constitución de esa entidad. Pero lo que sí es cierto es que, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, todo gravamen que se constituya sobre bienes públicos se considera una operación de crédito público y como tal, conforme al artículo 312 y 101 o 100 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional. Si bien, de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, PDVSA está eximida de tener que cumplir con ese trámite autorizatorio ante la Asamblea Nacional, nos preguntamos lo siguiente. El artículo 105 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público señala que está prohibido garantizar operaciones de crédito público con bienes nacionales. Las acciones que PDVSA tiene en sus filiales son indudablemente propiedad de PDVSA, pero indirectamente son también propiedad de la República y como tal son bienes nacionales a la luz de la definición que trae el artículo 4 del Decreto Ley Orgánico de Bienes Públicos. Entonces nos preguntamos cómo se puede conciliar lo previsto en la Ley Orgánica de Bienes Públicos con lo previsto en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público cuando un mismo bien es propiedad directa de PDVSA, pero propiedad indirecta de la República y califica de acuerdo a la ley como un bien público. En principio pareciera que no es posible, por más que PDVSA esté eximida de la autorización de la Asamblea Nacional y de todo el título quinto de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, que esas acciones de PDVSA o de filiales de PDVSA en otras entidades puedan ser dadas en garantía. Pero además, en este caso, es a nuestro modo de ver perfectamente posible la aplicación extraterritorial de leyes como la Ley Orgánica de Bienes Públicos o de Administración Financiera del Sector Público o la Ley contra la Corrupción a nivel extraterritorial, porque todas ellas van dirigidas a proteger el patrimonio público nacional. Entonces, en este caso, veo bastante complicado que pueda instrumentarse un mecanismo como el que se instrumentó con el caso de Citgo, que valga concluir con base a la explicación que acabo de dar, que indudablemente está viciado también de nulidad. Y aquí se vuelve a presentar el problema de esta inaplicación de segundo grado, ya no con relación al artículo 302 de la Constitución, sino con base al artículo 312, porque no tendrías que inaplicar exclusivamente a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sino también inaplicar lo que dice el artículo 312 de la Constitución, lo que sería una violación más grosera aún del texto constitucional. En definitiva, estamos en presencia entonces de una nueva modalidad de actuación del Poder Público Nacional caracterizada por la inconstitucionalidad,
estaremos en presencia de un escenario donde seguirán actuando una Asamblea Nacional Constituyente y una Asamblea Nacional caracterizadas por su ilegitimidad de origen y, en el primer caso, también de desempeño, una inseguridad jurídica reinante que se caracterizará por la opacidad, por el trato discriminatorio o desigual, porque según le convenga o no al Ejecutivo Nacional, para unos casos aplicarán unas reglas y para otras, y en donde quienes decidan participar en esta aventura que ofrece el gobierno nacional estén claros que el principio de la buena fe no podrá ser alegado y que nadie puede alegar su propia torpeza. Finalmente, decirles que ese caballo desbocado en que se convirtió Venezuela al habérsele torcido el rumbo necesita urgentemente encauzarse, pero ello no se logrará por la fuerza bruta como pareciera pretenderse a través de esta ley antibloqueo. Bueno, con esto concluyo mi intervención y quedo a la orden para intentar aclarar cualquier duda o inquietud que tengan quienes gentilmente nos han acompañado hasta este momento. Muchísimas gracias, Juan. Magnífica exposición, de alguna manera omnicomprensiva, tocando aspectos además, Juan, controversiales, como es el tema de la garantía de las acciones de Citgo en la parte final de tu presentación. Yo le doy gracias a todos los que nos han acompañado. Voy a referirte a algunos comentarios, preguntas que ya tenemos, Juan, en el chat. Iván López Ruiz, quien nos acompañó también a propósito del tema petrolero, ya hace unos meses atrás, dice: buenos días, saludos cordiales para todos y felicitaciones a Juan Cristóbal por esta excelente exposición sobre la colcha de retazos que es nuestro régimen de hidrocarburos, cosida por muchos costureros. Juan Corodi señala lo siguiente: saludos, Juan. Querido profesor, muchas gracias y felicitaciones por la brillante exposición. Dos preguntas. ¿Para qué serviría la ley antibloqueo en caso de tener una Asamblea Nacional ilegítima pero pro gobierno? Dos, ¿existen incentivos para privados para continuar o iniciar inversiones a pesar de la situación jurídica que nos has mencionado? Mil gracias y felicitaciones de nuevo, profesor. Sí, yo también me he formulado esa pregunta de por qué razón, faltando tan poco tiempo para que se celebre el proceso eleccionario del 6 de diciembre, en donde es obvio que se va a lograr una mayoría absoluta, o mejor dicho, total, del oficialismo, cualquiera sea el diputado que resulte allí electo, ¿qué necesidad tenía Nicolás Maduro de aventurarse a transitar este camino claramente inconstitucional? La verdad, una respuesta contundente al respecto no la tengo, porque en definitiva pudiera tratarse de un tema de agilidad o de rapidez en la toma de ciertas decisiones, en lugar de someterse a la lentitud que en muchas oportunidades caracteriza el proceso legislativo, si es que se hace bien. Pero también sabemos que los procesos legislativos a los que nos ha acostumbrado la Asamblea Nacional mayoritariamente oficialista puede ser express y tan rápida como lo instruya el Ejecutivo Nacional. Entonces, la verdad es que no encuentro una razón lógica, al menos como abogado, probablemente desde el punto de vista político, quien esté más avesado en los manejos de estrategia política pueda encontrar una razón de ser en esa actuación de Nicolás Maduro. Yo veo que aquí lo que hay es un abanico muy amplio, como les mencioné, donde tú vas a tener una ley habilitante, vas a seguir con los decretos de estado de emergencia económica, vas a tener una ley antibloqueo, vas a tener las actuaciones de la Asamblea Nacional, y me imagino que según lo vaya demandando o requiriendo las circunstancias, el tipo de negocio, etcétera, utilizarán uno u otro. Pero la verdad es un alto costo el que supone el haber tomado esta iniciativa, pero bueno, también sabemos que ese tipo de costo poco le importa al gobierno nacional. En cuanto a que si existen incentivos, bueno, todo depende de cuál sea la moral, la ética y la manera de hacer negocios de ese inversionista. Siempre habrá, como señalé, quien esté dispuesto a producir dinero a costa de lo que sea.
Y quien esté dispuesto a actuar de esa forma, obvio que tiene aquí un terreno fértil para, como dije yo en el escrito que hice de esta conferencia que próximamente publicaremos, se trata probablemente de personas que más allá de querer fortalecer la economía venezolana, se satisfacen simplemente con consolidar su patrimonio personal. Obvio que habrá quienes entren en esa categoría y que tengan todos los incentivos. Juan, no lo dudes de participar en esta actividad. Este es un saludo de expresidente a expresidente. Leonardo Palacio dice saludos, excelente exposición, Juan Cristóbal. Ronald Evans, y aprovecho la mención a Ronald Evans para invitarlo fusivamente, cordialmente, a una actividad que nos tiene sumamente entusiasmados en el Consejo Directivo del ABDT, que es este primer encuentro binacional que celebraremos el jueves que viene a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, para revisar las políticas de Colombia y Venezuela en la celebración de los convenios para evitar la doble tributación. De parte de Venezuela no pudiésemos estar mejor representados con nuestro amigo, mi profesor, Ronald Evans Márquez, en esta actividad que auspicia el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. La inscripción es gratuita. Los enlaces para solicitar las coordenadas de la reunión están disponibles en nuestras redes sociales. Los invitamos a no perderse. Yo le he comentado privadamente a Ronald que para nosotros esta es la guinda de la torta de este año, donde nos sentimos muy satisfechos por las actividades divulgativas que tenemos. Ronald Evans dice, excelente posición, Juan Cristóbal. Felicitaciones. Marceli Meri, quien nos ha apoyado también en la divulgación de este evento a través de las redes sociales, dice, buenísima la clase magistral. Ingrid García, nuestra tesorera, dice, excelente exposición, Juan Cristóbal. ¿Y quién mejor que tú para tocar estos tópicos tan especializados? Gloria Cortés dice, felicitaciones, Juan, excelente exposición. Benjamín Lea, excelente exposición. Felicitaciones al doctor Carmona. Natalie Rodríguez, extraterritorialmente, te mando un saludo, dice, excelente como siempre, Juan Cristóbal. Gracias por esta excelente y omnicomprensiva exposición. Leopoldo Lavarría dice, excelente clase magistral, Juan Cristóbal. Gracias por compartir tus conocimientos. Leonardo Palacio dice, me imagino que se refiere a la pregunta que hacía Juan Corodi, Juan Cristóbal, dice, la razón es muy sencilla, evitar el debate y la transparencia. Benjamín Lea hace la siguiente pregunta a continuación, Juan. Dice, ¿podría pensarse que la creación y aplicación de esta ley es conformar un sector capitalista adepto e incondicional al gobierno? Bueno, indudablemente que ya existe y se fortalecerá aún más. Sí, ayer justamente Ramón Guillermo Aveledo, en el evento que celebramos en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, aludía a la creación de una nueva clase y estamento que no solo abarcaba al sector civil, sino también al sector militar. Es indudable que el Estado necesita de la intervención de particulares, porque los ámbitos que ha pretendido abarcar son demasiado amplios y bueno, siempre se consigue dentro del sector privado quienes estén dispuestos a ello. Y comparto lo que señala Leonardo, indudablemente dentro de las ventajas que puede ofrecer la ley antibloqueo para un proceder de las características que pretende el Poder Público Nacional está el secretismo, el no tener que rendir cuentas, el no debatir, el no saber quiénes son los que están siendo seleccionados para hacerse de los sectores más estratégicos del país, y eso en el contexto de una Asamblea Nacional indudablemente sería más difícil o prácticamente imposible llevar adelante en esos términos. Gracias, Juan. Carla de Vivo creo que agrega un comentario a tu respuesta anterior. Dice, quizás es para evitar situaciones de saltos de talanquera. Saludos a Carla. Cristóbal Alvelo hace la siguiente pregunta, Juan. Excelente posición. Estuve trabajando en el proyecto Sincor. Bueno, es un comentario. Estuve trabajando en el proyecto Sincor, actual Petrocedeño, el cual fue víctima del cambio del 2007 en La Faja.
Leonardo Palacios agrega, la clave de la ley antibloqueo es la opacidad y la reserva de la información. Carla dice, agrega, gracias Juan, excelente como siempre. Leonardo Palacios señala, la ley habilitante será segura, alternativa, complementaria y selectiva por materias. Es posible que la nueva Asamblea Nacional se convierta en poder constituyente. Daniel Betancourt, y aprovecho la intervención de Daniel Betancourt para decirles que luego del encuentro binacional el viernes concluimos esta serie de encuentros virtuales con Daniel Betancourt, quien estará analizando la relación entre el derecho público económico, las situaciones económicas y el derecho tributario. Creo que es una magnífica exposición por parte de esta generación de brillantes nuevos tributaristas que representa Daniel Betancourt. Daniel Betancourt señala lo siguiente: siempre apreciado profesor Carmona, felicitaciones por su exposición. Le ha puesto los puntos sobre las IES a la verdadera teleología de la ley antibloqueo con el enfoque en el negocio petrolero. La ley antibloqueo persigue proteger a los inversionistas en el negocio petrolero que podrían ser sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Igualmente persigue perpetuar la forma de legislar que se ha hecho a través de decretos de emergencia. Carmen Rangel dice, buenos días, excelente posición. Muchas gracias por, como siempre, al ABDT por estos espacios. Felicitaciones. Gracias, Carmen. Ronald Evan dice, mil gracias, Juan. Un honor lo haces tú, Ronald. Carlos Murga dice, felicitaciones, doctor Carmona. Excelente. Condensar magistralmente el tema petrolero, político y jurídico, la inseguridad jurídica y lo inconstitucional. La ley antibloqueo no será incentivo para los inversionistas foráneos y nacionales. Carmen Rangel ahora agrega, lo es preocupante observar cómo este tipo de ley desarticula la economía y desmonta el Estado de Derecho. Parece que estamos bastante desprotegidos. Iván López Ruiz ahora agrega, si ya había acuerdo político, gobierno, oposición para reformar la ley orgánica de hidrocarburos, ¿cuál es la necesidad de la ley antibloqueo? ¿No era preferible permitir a la actual Asamblea Nacional dictar la reforma? Pregunta Iván López Ruiz. Sí, bueno, yo ahorita está empezando a tener cierta dificultad la internet, pero sí, efectivamente creo que lo que se ha adelantado a nivel de la Comisión Permanente de Petróleo, presidida por Elías Mata y por Luis Stefanelli, en donde tenemos varias versiones de proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, pues probablemente sea el punto de partida para cualquier decisión que se adopte, tanto en el marco de la nueva Asamblea Nacional, como si quien va a actuar es el Ejecutivo Nacional en forma directa con base en la ley antibloqueo. Lamentablemente, si bien es cierto que esas leyes son un avance, cuando tiene que mejorársele y corregírsele una serie de aspectos, lo malo va a ser que se dé el paso por las vías irregulares y que su contenido se vea manchado por el vicio de origen que tendrán. Entonces, es muy triste que después de que se ha hecho un esfuerzo tan importante en la Asamblea Nacional actual, termine aprovechándose ese resultado, pero con un plomo en el ala mortal de que se trate de un acto inconstitucional o ilegal o ilegítimo. Dice Marcela Imeri, dice, ley perfecta para que la mafia internacional siga usando Venezuela como lavadora de dinero sucio. Y yo agregaría a este comentario, Marcel, yo me estoy leyendo un libro acerca del desmoronamiento de la Unión Soviética y a propósito de la privatización desordenada, caótica, desarticulada que se auspició bajo el régimen de Yeltsin. Lo que sucedió a renglón seguido es que cuando vino Putin, ya sabemos cómo esas privatizaciones fueron revertidas y retomó el control del Estado muchas de estas empresas que habían pasado al mano del sector privado. Lo que quiero decir es que hacer negocios con el diablo no es bueno. Bueno, finalmente Carolina Cano también te da gracias por tu exposición y nosotros te la damos también. Juan Cristóbal ha sido, creo, hoy en particular en tu sesión, me ha dado el gusto de expresar tantas felicitaciones.
Se ve que ha sido muy apreciada tu exposición y de nuevo, gracias a todos los que nos acompañan. Juan, te dejo unas palabras para despedirnos. Bueno, no, yo muy contento de haber podido compartir estos minutos cuando hablábamos de que si 45 minutos iba a ser suficiente. Nunca es suficiente para poder desarrollar como uno desea temas tan variados y complejos, pero creo que hemos logrado despertar en muchos de ustedes ciertas inquietudes, hacer algunas observaciones que podrán ahondar en su análisis más adelante. Creo que el trabajo que próximamente publicaré va también a contribuir a que se aclare lo que por limitaciones de tiempo no pude desarrollar de mejor manera, pero bueno, muy complacido de haber contado con un escenario de tanto prestigio como el que ofrece la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y con un grupo de personas que tuvieron la paciencia y el interés de durante esta hora seguirnos desde el principio hasta el final, que me honran enormemente por el afecto que les tengo y el respeto profesional que también profeso por ellos. Gracias, Juan. Nosotros nos vemos el jueves 6 de la tarde en la conferencia de Ronald. Creo que es imperdible. Aquellos que no han tenido la oportunidad de ver clases con Ronald Evans, creo que es un buen abrebocas de lo que de la sapiencia, el conocimiento de nuestro querido amigo Ronald Evans. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Juan. Nos vemos.